Hola amigos, ¿Cómo están? Esperemos que de la mejor manera. La semana pasada estuvimos en la maravillosa ciudad de Berlín explorando la numerosa cantidad de museos que hay en la ciudad. así es mi querido compañero. Además tuvimos la fortuna de visitar uno de los muchos museos del Holocausto que hay en Alemania. Y después de analizar la situación histórica y el por qué se suscitó la guerra, creemos que el tema, el respeto a los derechos de los humanos y de las personas es un buen tema para platicar con ustedes el día de hoy. Este tema puede llegar a ser sensible para muchas personas, y más hablando de la Segunda Guerra Mundial, ya que estamos hablando de la guerra donde más derechos humanos se violaron y donde más sangre inocente fue derramada. Pero la realidad es que esta situación es algo que actualmente está pasando en el mundo. Para entrar mejor en contexto, las principales víctimas del Holocausto fueron los judíos, musulmanes, gitanos, árabes y entre otros. Ellos eran asesinados brutalmente por los alemanes, que se consideraban a sí mismos puros. Pero si la única diferencia que tenían era la religión, que es lo que determina el valor del ser humano. Muy buena pregunta, aunque aquí la idea principal es que todos los seres humanos gozan de derechos que no deben ser violados. También debemos de discutir qué es lo que le da valor al ser humano. Así como mencionaste antes, uno de los ejemplos más recientes y además interesantes es lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos. Para que se dé una idea, nada más el año pasado fueron registradas 23,000 muertes violentas en Venezuela. Eso se transforma en el país o de los países más peligrosos de América Latina. Pero, ¿por qué está así la situación en Venezuela? También había escuchado que este tipo de tratos se ven en el país de Corea del Norte, en algunos países de África y hasta nuestro propio país. En estos lugares la población se ve privada de muchas cosas y tienen castigos muy severos si no cumplen las normas. Pero si somos seres humanos, ¿no deberíamos gozar los mismos derechos que por la ley se nos otorgan? ¿Qué nos diferencia a nosotros y a los habitantes de estos países? ¿En qué se avanzan sus mandatarios para tener a sus habitantes tan oprimidos? Mira, aquí hay un parque que tiene las mismas características que Venezuela. ¿Qué te parece si vamos a visitarlo? Va, me gusta. Acompáñenos. Naturalmente son preguntas muy válidas. Y como varios de los mandatarios que mencionaste, consideran que lo ético es lo que conviene en cada momento. Mientras que otros consideran que lo ético es lo valioso. Eso se me hace muy conocido, pero no logro recordarlo. Hablaremos de eso más adelante. Mientras tanto, ¿qué fue lo que hizo que sucediera todo esto en el caso de Venezuela? Bueno, Venezuela, todo empezó en el año 2012, cuando Nicolás Maduro subió al poder, después de la muerte de Chávez. El problema es que en Venezuela continuó, el precio mundial del petróleo bajó. Entonces agravó muchos problemas de escasez de productos básicos como la comida, el agua, todo. Y esto agravó mucho el desempleo y la inflación subió bastante. Después, gracias a esto, hay una gran crisis en el país, ¿no? Sí. El país se ha sumido en el clima de la violencia entre los opositores y el gobierno, a lo que el gobierno ha respondido de una forma violenta e inaceptable. Maduro actúa bajo su opinión de que los opositores son traidores del país, mientras que los opositores dicen que son libres. Bueno, este es un tema sumamente delicado y muy opinado entre los demás mandatarios de gobierno de otros países del mundo. Además de que existen muchas opiniones y muchas perspectivas del tema. Hay quienes piensan que Venezuela, así como está bien, porque lo consideran 100% soberano y transparente, pero con poca justicia social. Con una democracia 100% legítima y 100% transparente. Pero hay gente que tiene mucho dinero y gente, por otro lado, que es muy pobre. ¿Crees que el estado de gobierno es realmente bueno? ¿O tienen su soberanía, pero a qué costo? Pues el problema es que primero que nada tenemos que entender su perspectiva acerca de la ética y de lo que es bueno. Pero nosotros lo valioso es lo ético. Por eso lo valoramos la vida y la cuidamos. Y la población vive prácticamente con los ojos cerrados. Llevan tanto tiempo de esta manera que han sido engañados al pensar que este es un mundo normal.
¿Qué define lo normal? ¿Dices que nosotros somos normales y ellos no? ¿En qué te basas? Eso contéstalo más adelante, por lo pronto déjame continuar con el tema. Bueno, entonces, la mayoría de los mandatarios del mundo no reconocen a Nicolás Maduro como el verdadero presidente, pero principalmente por la cantidad innumerable de derechos que él estaba violando en ese país. Y como ya antes mencioné, por su pobre sistema económico y social que tienen actualmente. Un ejemplo es que podemos analizar muy rápido las protestas en las calles. Muy seguido, alrededor de cada 2 o 3 días, puede variar la consistencia, los habitantes venezolanos salen a protestar a las calles para que Maduro salga del poder, y el gobierno responde con violencia, afectando a sus ciudadanos y derechos de la libre expresión, además que representa un caso muy claro de injusticia social. Bueno, este es un tema sumamente delicado y muy opinado entre los demás mandatarios del mundo. Existen muchas perspectivas acerca de la situación de Venezuela. Hay quienes piensan que Venezuela, así como está bien. Es un país con una soberanía 100% transparente. El problema es que hay gente que tiene mucho dinero y gente que se está muriendo en las calles. ¿Crees tú que este estado es realmente bueno? O sea, su soberanía la tienen, pero ¿a qué costo? El problema es que, primero que nada, tenemos que entender su perspectiva acerca de la ética y de lo que es bueno. Para nosotros, lo valioso es lo ético. Por eso valoramos la vida y la cuidamos. Y la población vive prácticamente con los ojos cerrados. Llevan tanto tiempo de esta manera que han sido engañados al pensar que ese es el mundo normal. ¿Qué define lo normal? Dices que nosotros somos normales y ellos no. ¿En qué te basas? Bueno, eso contéstalo más adelante. Por lo pronto déjame retomar el tema. Bueno, entonces, la mayoría de los mandatarios del mundo no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de la República Venezolana. Y esto se da principalmente por la cantidad de derechos humanos que él ha estado violando en el país. Y como ya antes mencioné, por su pobre sistema económico y social que tienen actualmente. Un ejemplo que podemos analizar rápido son las protestas en las calles. Muy seguido, alrededor de 2 o cada 3 días, o puede variar la consistencia, los habitantes venezolanos salen a protestar a las calles para que Maduro salga del poder, y el gobierno responde con violencia, afectando su ciudadanía y su derecho a la libre expresión, y además representa un caso muy claro de injusticia social. Pero bueno, la perspectiva que vamos a discutir ahora, y ahora que ya les explicamos más o menos lo que está pasando en Venezuela, la perspectiva del presidente Nicolás Maduro, que considera que, aunque su pueblo muera de hambre, él está haciendo un gran trabajo porque Venezuela es democráticamente transparente. Que Venezuela es democrática y transparente, esto es un hecho. Pero que él está haciendo un buen trabajo, esa es la opinión del presidente. Es impresionante cómo le da el valor a la vida de sus habitantes y el poco juicio moral que usa al manejar un país entero. Esta perspectiva del presidente es más una opinión que un hecho. Es impresionante cómo es que la idea de vida que tiene Maduro lo hace gobernar de una manera tan lóbrega. Los principios con los que dirige su nación son principalmente buenos. Lucha por un país nacionalista, sin intervención extranjera y donde todos gozan las mismas cosas. En otras palabras, básicamente igualdad. Aunque Mario, según tengo entendido, en Venezuela sí hay gente con mucho dinero, que son los políticos y altos mandatarios. Entonces tengo el derecho a preguntar qué es la igualdad ante los ojos de Nicolás Maduro y su gabinete. Es algo muy difícil de contestar, pero exactamente esa es la idea errónea que tiene Nicolás Maduro. Y no solo eso, sino también la falta de valores. Sus juicios al dirigir una nación con muy poca tolerancia. Maduro opina que los habitantes del país, de Venezuela, son los mismos enemigos de él, son los enemigos del país. Los opositores y traidores del mismo en su punto de vista de acuerdo a los principios de cómo gobernar un país.
increíble. Además, muchas declaraciones de Maduro tienen falta de consistencia en razonamiento y los juicios de empleados. Como por ejemplo, comentó a finales del 2018 que, y cito, Venezuela no es un país de hambruna en Occidente, se desfigura la situación real de Venezuela, donde omite información y menciona falacias. Literalmente dice que Venezuela no sufre de hambre y que los otros países exageran la situación. Es increíble. Esto es todo menos ético. Reconocemos la falta de lógica, validez y confiabilidad, ya que la omisión de información le quita todo lo creíble a su comentario. Debemos entender que las bases ideológicas de su sistema político y económico es el del comunismo, siendo además muy nacionalistas. Y aunque se supone que el comunismo tiene buenos argumentos para defender los derechos humanos y principalmente defiende la justicia social, Venezuela no lo supo aplicar de manera correcta esta ideología. Nuestra postura, y bueno, en mi opinión, lo cual es mejor, es que los derechos de las personas deben de ser respetados, ya que produce un gran impacto en las personas y la economía del país. Cuando una persona se siente respetada y cuando se van respetados los derechos humanos, la calidad de vida de las personas sube, mejoran sus relaciones, su salud y con eso su desempeño. En consecuencia aumenta la producción de los trabajos, haciendo crecer la economía. Y hablando de todos, no hay necesidad de agredir y violar los derechos de nuestros habitantes, ya que esto no es lo ético. Así es. Y hablando de ético, Maduro tiene una bastante parecida a la de los sufistas, lo cual dice que lo que conviene en cada momento es lo ético. Creemos que la ética representa los actos que Maduro está haciendo en el país y los que cree que son éticos para él, lo que le conviene hacia él, hacia los opositores reprimidos, tenerlos con un miedo para tenerlos bajo su control. Por otro lado, nuestra postura nos basamos en la axiología de Scheller, la cual dice que para saber lo ético debemos saber qué es lo valioso. En este caso, se centra más en los derechos humanos, los cuales han estado siendo violados en la República Venezolana. También Maduro es totalmente lo opuesto al existencialismo de Sartre, que dice que la libertad del hombre determina lo ético. Maduro es todo lo contrario a esto, ya que el pueblo venezolano está luchando por su libertad y por el progreso de su país, y la gran barrera que no han podido pasar es la del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces los argumentos que tenemos en nuestra postura acerca de los derechos humanos son valiosos y por lo tanto importantes. Hay que respetarlos y respetar a las personas que necesitan de ellos y que deben de ser muy bien aplicados. Pero entonces, ¿qué culpa tiene la gente? Pues los habitantes de Venezuela, ¿qué culpa tienen ellos? Pues ellos fueron arrojados a ese lugar, ellos nacieron ahí sin saber nada de lo que pasaba. Los nuevos niños que viven ahí, ¿qué culpa tienen de vivir ahí? ¿Qué hicieron ellos para nacer ahí? Pues es que nada, simplemente fue mala suerte. Como ser arrojado al mundo, les tocó vivir en un lugar y nacer en un lugar como Venezuela de tan deplorables condiciones. La gente que nace en Venezuela, ya que nacen ahí sin saber nada de otros países, se adaptan a la cultura que viven y no saben qué pasa por fuera. Ellos se adaptan a la cultura a la que están acostumbrados día tras día. ¿Qué haces, imbécil? Los habitantes de Venezuela, al verse arrojados en un lugar donde no decidieron estar, se mantienen angustiados, lo que los mantiene insatisfechos. Pero otra de las características de este ser arrojado al mundo es que ellos luchan por ponerse nuevas metas y con esfuerzo las intentan alcanzar, que en este caso es quitar a Nicolás Maduro del poder. Maduro, en contra del existencialismo de Sartre, debería mejorar ciertos puntos. Por ejemplo, el escuchar a su gente. Maduro debe aprender a escuchar a su gente
y no responder de forma tan violenta. Y bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho y que se lleven algo de este aprendizaje. Y bueno, recuerden, Filosofando ando. cuestiona todo.